Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué lindo es poder estar con ustedes una vez más. Bueno, desde acá, como siempre, en este caso es de noche. Estamos cambiando los horarios de mañana, de tarde, de noche, pero acá estamos. Siempre con la idea de poder compartirles una palabra de Dios que pueda ayudarlos, edificarlos, iluminarles la mente, guiarlos en algo, eh, que puedan comprender alguna situación que están viviendo, porque la palabra de Dios es lumbrera a mis pies en mi camino, dice el Salmo 119. Y en este momento quería compartirles algo sobre el tema de la salvación. Algo muy recurrente en nuestra vida, pero que muchas veces lo entendemos en el primer momento, cuando se nos predica, cuando se nos compartió de Jesucristo y se nos salva de la salvación, pero muchas veces nosotros nos metemos tanto en la vida cotidiana que es algo que nosotros dejamos de pasar por alto y en cierta manera muchas veces se descuida la salvación. Algo que tendríamos que nosotros cuidar como cuidamos una relación íntima con Dios. Así como la oración es importante y hay que cuidarla, así como leer la palabra diariamente es importante y hay que cuidarla, así como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo, así como la relación con mi esposa o con mis hijos o con las personas que tengo en la iglesia, con mis pastores, es importante y hay que cuidarla. Todo en la vida, aquellas cosas que nosotros tenemos, hay que cuidarlas, ¿sí? Tengo que cuidar mi relación con mi esposa, con los pastores, con mis compañeros en la iglesia, con mis hermanos, con mis padres. Yo tengo que cuidar mi trabajo, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mi intimidad con Dios, tengo que cuidar la oración, tengo que cuidar mi vida y mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Tengo que cuidar mi cuerpo bañándome, tengo que cuidar mi boca cepillándola, tengo que cuidar mis ojos. En este caso yo tengo lentes para que mis ojos no se esfuercen. Entonces, nos damos cuenta que todos, un ejemplo, tengo que cuidar la limpieza en mi casa, tengo que cuidar del orden en mi casa. El cuidar, el cuidar es algo fundamental de nuestra vida. Cuando nosotros obtenemos algo por primera vez, debemos cuidarlo. ¿Qué es lo que nosotros le decimos muchas veces a nuestros hijos cuando les compramos un celular? Cuídalo. Cuídalo porque sale mucha plata. Cuídalo porque no te puedo dar otro. ¿Sí o no? Le compramos championes, le compramos ropa. Cuidá la ropa. No, porque esto no es para jugar al fútbol, para tirarte en el piso, ¿o no? Vas a la escuela, cuidá los útiles que te llevo a la escuela, trae todo de vuelta. El cuidado es algo que nosotros tendríamos que tener presente en todos los órdenes de la vida. Y muchas veces nosotros nos volvemos descuidados, desordenados. Y tenemos un auto y no lo cuidamos, le damos cambios, nos creeremos un poco toretos. Hoy le decía a un compañero, cuidá cuando mete los cambios, cuidá esto, vos cuidalo y esto te va a durar. ¿Sí? Tenemos que aprender a cuidar. Las cosas que no se cuidan se pierden. Y nosotros tenemos que entender que la salvación, si no se cuida, se pierde. Si la oración no se cuida, se pierde. Si el contacto con la palabra no se cuida, se pierde. Si nosotros no cuidamos nuestra salud, se pierde. Si nosotros no cuidamos el orden en la casa, se pierde y va a haber desorden, mugre y por todos lados. La Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hablando de nosotros, de tal manera, no encontró Juan una palabra para poder explicar en palabras el amor de Dios. Y dijo, de tal manera, como que no había otra forma de expresarlo, amó Dios tu vida y mi vida, que dice, que ha dado ese amor es tan grande hacia nosotros que dio a su Hijo para que éste muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramando su sangre para que tus pecados y mis pecados
fueran perdonados. Con el único objetivo, porque dice para, que es el propósito. ¿Por qué Dios nos amó y por qué Dios dio? Con un propósito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay un lugar de perdición, llamado infierno, un lugar de condenación, donde van todos los que mueren sin Cristo. Pero también hay en el infierno gente que murió y fue a ese lugar porque descuidó la salvación, porque se fue a una vida de pecado, porque volvió al mundo a sus viejas costumbres. Y hicieron, yo quiero decirles algo, hay por ahí una enseñanza que dice, salvo, siempre salvo. Entonces yo conozco de Jesucristo y ya está, conocí de Jesucristo, lo acepté en mi corazón, entonces me vuelvo al mundo y vuelvo a pecar, a fumar, a tomar, a drogarme, joda para acá, joda para allá, y salvo siempre salvo. Si viene Jesucristo, yo me voy con Él. No es así, no es así, porque no saquemos las verdades en contexto de la palabra. Miren lo que dice Hebreos, por favor. ¿Qué dice Juan 3:16? Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que tú y yo no nos perdamos, ¿sí? No nos perdamos. Pero no es algo que Dios tiene que cuidar, es algo que tú y yo debemos cuidar, la salvación. Así como, te vuelvo a repetir, debes cuidar la oración, debes cuidar el contacto de la palabra, debes cuidar a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, el dinero, todo debes cuidarlo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, ¿y por qué dice por tanto? Porque todo el capítulo 1 de Hebreos habla de la gloria, de la grandeza de Dios. Y dice, y por tanto, es necesario, escuchen bien, la Biblia dice, es necesario, por tanto, sabiendo quién es Dios, qué es lo que hizo, que me ama, que Dios Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, me redimió, me perdonó, me limpió, me justificó, me apartó para Él. Por tanto, es necesario que con más diligencia, hay que ser diligente, hay que ser cuidadoso, no hay que ser, ¿cómo le puedo decir? Descuidado, que no me importe, ya fue, que se cargue Dios. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, todas las enseñanzas que se nos dan los domingos, que se nos dan los miércoles, que se nos dan en un grupo de conexión, en una célula, en un discipulado. Atendamos aquellas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe lo que es una persona que se desliza? Es una persona que se descuida. Se queda tranquilo. Ya si me muero me voy con Cristo. No sé. Hay que ver cómo está viviendo. La seguridad de salvación está en uno. Pero mira lo que dice. Porque si, verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Tú y yo, que conocemos de Jesucristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habéis sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por la que oyeron? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Entiende? Si descuidamos una salvación, no tenemos que ser descuidados. Siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que estar velando, siempre tenemos que evaluar nuestro corazón a ver cómo estamos, para que nuestra salvación se afiance cada día y no nos deslicemos, no nos descuidemos, no dejemos que ya fue, peco acá, peco allá, hago aquello, hago lo otro, no pasa nada. No juegues con eso. La Biblia dice, si agarras un carbón encendido, ¿qué, no te quemarás? Y si tú descuidas una salvación tan grande, ¿no la perderás? Cuida tu salvación.
Dios te bendiga. Nos vemos mañana.